presento la literatura, que como un teatro de sombras hace aparecer y desaparecer las cosas a voluntad. El abuelo cree que la voz hace crecer a las cosas. Seleccionar no quiere decir restringir, sino todo lo contrario. Seleccionar significa valorizar. En casa le pusimos pepis a los zapatos, chulele al dulce de leche, a papillo al color del sol sobre un papel. Hablar de los textos es volver a leerlos. ¿Me recomendás libros? Lectura, libros y mediación. Hola Ceci, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Leti? Acá ando, bien, bien, te extrañaba porque hacía tiempo que no nos encontrábamos, Sí, Ceci. yo también te extrañaba. Acá estoy ahí saliendo de una gripe, así que si toso un poquito, apago el micrófono, ¿está? Bueno, dale, bien. ¿Me recomendás libros, Ceci? Te recomiendo libros, Leti. ¿Vos me recomendás libros? Sí, tengo uno para empezar acá, que es Chihiro Abo Yata de Ibar Dacol. Y antes de decir el tema o de qué vamos a hablar hoy, voy a leer un pedacito de un fragmento de este libro que voy a buscar la página. Dice así. ¿Cuándo voy a ser grande? Cuando pase el tiempo, le respondieron. Chihiro se quedó callado y quieto. Después de esperar un largo rato, Chihiro habló de nuevo. Creo que ya pasó el tiempo. Ahora, ¿soy grande? No, aún no. Todavía hace falta más tiempo. ¿Qué te parece si mientras pasa el tiempo damos un paseo en triciclo? Propuso Abo. Está bien, dijo Chihiro. Voy a leer la parte acá de la contratapa que dice, Chihiro buscó a Abo y a Ata porque, como siempre, quería hacerles una pregunta. ¿Cuándo voy a ser grande? Y damos inicio a este nuevo encuentro con esta lectura, con este fragmento, esta lectura muy, muy chiquitita de este libro, porque queríamos hablar de los ritos de paso. ¿Qué son los ritos de paso? Nosotros en realidad estuvimos buscando en internet la definición para poder aclarar y decir cómo nos parecía interesante, cómo se aborda los ritos de paso en la literatura, ¿no? Los ritos de paso son ceremonias culturales que marcan transiciones importantes en la vida de las personas. Muerte, nacimiento, pubertad, matrimonio. Y se dividen en tres fases: separación, transición e incorporación. Eso es un poco la definición que nos da Google. Pero bueno, nosotros lo que queríamos era como esto, ¿no? Compartirles a las personas que nos escucharan estas transiciones que van pasando en la vida de los niños y que también repercuten en los adultos y viceversa. Y cómo los adultos buscamos en la literatura una explicación, una enseñanza, algo que nos permita compartir con esos cambios que están transitando las infancias con los libros, ¿no? No sé si fui clara, quedó ahí No, es claro lo claro, que sí. Lo queríamos. que pasa es que ese tema nos mete en un tema súper polémico, que es justamente cómo nos manejamos o cómo nos posicionamos desde la mediación lectora cuando queremos poder dar respuesta a las demandas de libros que muchas veces son solicitados como libros que acompañan, ¿no? Para acompañar determinado proceso, la transición, el inicio del jardín, el nacimiento de una hermanita, ¿no? Pero a la vez nosotras no queremos que el libro se ciña a la idea de que sirve para resolver un problema, porque para nosotros no sirve para resolver ningún problema, sino que está bueno que esa transición y que eso que se busca, que se busca que esté reflejado en determinada historia literaria, no deje de ser literatura. Y esa es como nuestra bandera o nuestra forma
de posicionarnos, ¿no? O sea, que no se pierda la Es que esto lo literatura. hemos Sí. No, y esto lo hemos hablado en encuentros anteriores, por ejemplo, cuando era el tema del control de esfínteres, que el control de esfínteres, el dejar los pañales, es Mm. considerado un rito de paso, como nosotros lo abordamos, desde, cuando digo cómo lo abordamos los adultos, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos nosotros acompañar ese proceso? Y siempre capaz que vamos a un libro. Entonces yo siempre digo, bueno, si quieren un libro de control de esfínteres, dejar los pañales, siempre voy a Todo el mundo va porque me parece, de Emil Jadul, de la editorial del Vive, porque me parece que aborda de una forma esto que te desacomoda, que te sorprende, que te divierte, este rito de paso, por decirlo de alguna forma. Entonces, siempre los adultos necesitamos eso también, ¿no? Como, o pensamos que lo necesitamos, que cómo acompañar ese proceso con las infancias y la literatura. Ahora, cuando vos leías ese que Chihiro está siempre entre nuestros adorados, ¿no? Yo pensaba en Alfonso, que también está entre nuestros adorados, y que no tengo acá el que iba a mencionar, sino otros, Ah, sí, que es Qué astuto eres, sí. Alfonso. Dentro de la colección de libros de Alfonso de Gunilla Bergström, que son, bueno, esas joyitas usadas que cuesta tanto conseguir, Qué astuto eres, Alfonso, es hermoso porque justamente Alfonso va a jugar a lo de la abuela y los primos, que son más grandes, juegan a las cartas y él queda como el chiquito que no puede jugar, entonces lo tratan como chiquito, no sé qué, y bueno, y ahí pasan una serie de cosas en las que él, de alguna manera, muestra que no es tan chiquito y que quiere ingresar al juego con los primos, ¿no? Pero está, de una manera súper humorística y Yo tierna. pensando en ese, yo pensando en ese de Alfonso, me vino a la cabeza este de Petit, el monstruo, que en realidad esto tiene de crecer y de esto que va pasando en Petit justamente, porque dice, Petit es un niño que hace cosas buenas y cosas malas. Petit cree que esto es muy raro y su madre también. ¿Será que soy bueno para nada y malo para todo? Se pregunta Petit, que ya solo quiere un poco de tranquilidad y un manual que le aclare sus dudas. Porque en realidad esto, ¿no? Está creciendo y ya no es tan agradable cuando es chiquitito que todo es todo gracia para el adulto, ¿no? Están pasando cosas y también desde los adultos nosotros marcamos y decimos, eso no está bien, eso está bien, y bueno, y los niños también lo van incorporando. Y bueno, y acá Petit a mí lo que me parece más genial del libro en realidad es cómo muestra la infancia, cómo la representa y que en cierta forma también, donde vienen los monstruos, fue pionero porque fue en 1963, fue como el primer libro que dijo, bueno, el adulto no te está diciendo tanto lo que tiene que hacer, sino lo está poniendo al adulto desde un lado de, no el que tiene la razón, no sé, en realidad, no sé si conoces en donde ven los monstruos, pero en realidad hay una parte que le dice, te vas a la cama sin cenar, y Max le contesta, sos un monstruo, él lo estaba buscando, sos un monstruo, ¿no? Es ahí en las primeras partes. Y en realidad, más allá de que la ilustración y la forma que hizo Maurice Sendak, la escritura, el libro en sí, que es un referente, es un clásico a nivel, a nivel internacional, perdón. Eh, Ahí está, la madre lo llamó monstruo y le contestó, te voy a comer, ¿no? Siempre la literatura hasta ese momento, los adultos no eran los que hablaban de esa forma, sos un monstruo, ¿no? Y, y bueno, y eso, ¿no? Cómo pone en un lugar a la infancia que también, y a los adultos, ¿no? Ese libro. Tal cual, capaz que con esto de las transiciones y los ritos de paso, lo primero, que bueno, si vamos así medio cronológicamente en el origen de la vida, capaz que lo primero bueno, estos libros que tienen que ver con nacer, ¿no? Con el nacimiento, con la llegada a la vida, que bueno, muchas veces se buscan desde el lado de la sexualidad y hacer talleres de sexualidad o dar educación sexual, muchas veces son buscados desde ese lugar, pero que también en la ficción encontramos libros súper interesantes, como por ejemplo El Menino de Isol. A mí me parece
una maravilla, porque es una historia ficcional, pero a la vez tiene algo bien, además del humor que tiene, ¿no? Una historia basada en hechos reales, porque bueno, el menino llega, cae, no se sabe de dónde, no es un libro que pretenda meterse con cómo se produce la gestación y el nacimiento, sino con qué pasa cuando un ser humano llega al mundo y desacomoda todo, ¿no? Dice, voy a leer el inicio nomás, y la casa está tranquila, el barrio silencioso, la gente ocupada en sus cosas. Los días suceden ordenados, después del martes viene el miércoles, hasta que llega el menino. ¡Atrápenlo, que no se caiga! Grita la mamá. Lo tengo, se agita el papá. Y acá empieza, ¿no? Todo un tránsito por el menino y su cuerpo y las funciones corporales, ¿no? El menino llega desnudo y a los gritos, como para que todos se enteren. Ah, toda una serie de escenas, este, y bueno, y hay una parte ahí sobre el final, bueno, esta que les encanta, que es un éxito, ¿no? Cuando al menino lo visita el hada de la caca, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando hace pichí, cuando hace caca, estas escenas son muy disfrutadas por los niños y las niñas. Y hay un momento que me parece súper tierno, que es cuando el padre necesita acordarse de cuando él era niño para saber cómo jugar con su hijo, ¿no? Entonces acá dice, y un día A esa cualquiera, ilustración sí, mientras me juegan encanta. con él, le cuentan cuentos o hacen cosas graciosas, voces graciosas, el menino descubre algo sorprendente, que los que ahora son personas grandes también fueron meninos. Y ahí la ilustración, ¿no? Muestra el niño que No, el padre fue y con el que tiene que conectar para jugar con su hijo. no, yo Lo- quería hablar que tanto Petit como el menino es de Isol, y Sol sí. también tiene una característica que tiene un humor eh, capaz que está en el límite, ¿no? Siempre es como trascendiendo permanentemente y hasta dónde, porque hay los libros que ha escrito y que ilustra, porque bueno, es una autora integral. eh, Ahí está. Cómo también nos posiciona a los adultos desde un lado de, wow, porque con el globo, por ejemplo, que, El globo reservémoslo para otro bueno, reservo, episodio. lo Dejémoslo reservo. reservado. Igual no lo tengo acá. Pero Ta, quiero decir que es una autora que que te acorrala a genera un veces, montón que te de... deja acorralado como adulto. Acá, por ejemplo, Y viste, son un... te incomoda todo Claro. el tiempo, todo el tiempo. Acá Pero no por, imposible, que es claro. capaz que un libro, capaz que más disfrutado por los adultos, me da la impresión que, ¿no? Pero bueno, donde los padres están desesperados porque no pueden con su niño, ¿no? Y bueno, y recurren a una especialista para que los ayude con lo que ellos no pueden. No voy a contar más, pero hay una No, escena, yo en realidad, sí. mira, hay una escena que es que es esta, cuando dicen, siempre hay una solución. ¿Cuál es el problema de Toribio? Les dice el especialista, ¿no? No come sus proteínas, no duerme la siesta, le asusta la noche, lo llama cada rato. Además se hace encima y no le gusta lavarse. Ajá, entonces lo que ustedes necesitan es que Toribio no le tema la noche, que coma sus proteínas, que se lave sin protestar, que duerma la siesta, que aprenda a ir al baño solo, ¿eso es todo? Bueno, y después lo que pasa, lo voy a spoilear. Pero a ver, cuando pasás la página y ves lo que pasa, ¿Querés que lo ¿cómo decís, muestre? wow? ¿Querés que lo muestre? Como vos quieras. Sí, bueno, Dale, dale, mostralo, mostralo, sí, sí, lo muestro. mostralo. Entonces, bueno, ahí es que es re divertido. Entonces acá, está, ella dice, Claro, es sí, divertido, sí, pero pero te interpela. es Re. provocador también, ¿Sería eso porque posible? Le dicen, ay, sí, ¿será posible? Entonces, podría agregar que también se bañe sin salpicar. Listo. Acá está la poción mágica, ¿no? Listo. Esta noche le ponen en la almohada un poco de este polvillo mágico y mañana el problema estará resuelto. Son 800 pesos.
Los cansados papás de Toribio siguieron las indicaciones y durmieron muy bien esa noche. Durmieron tanto que ya era de día cuando se despertaron. ¡Wow! ¿Puede ser que Toribio siga dormido? Estará bien. ¡Toribio! ¡No puede ser! ¡Miau! ¿Y ahora qué hacemos? Las uñas se las cortas tú. Entonces No, y en ese, el checklist de las cosas que había que cambiar, ¿no? Para que Toribio se portara bien o fuera posible y no imposible para sus padres, se transforma en un gato que, bueno, ahí está. Todas las cosas que tiene que hacer el gato. Otro checklist. no, es que por eso digo que Isol tiene eso, ¿no? Que es como siempre está transgrediendo también. Y por eso también creo que gusta Mm. mucho, porque se para desde un lugar, desde una vereda, que con otros ojos, que no es esto de lo obvio, ¿no? ¿No? Y además pone también sobre la mesa de una forma súper, súper cuidada, en el sentido de, bueno, de cómo lo aborda, temas que nos atraviesa como adultos, esto de los ritos de paso. Yo tenía este que no es un rito de paso, en realidad es secreto de familia, pero si queremos, eh, yo siempre digo que, bueno, a veces podemos buscar libros que podemos, sí, bueno, mi mamá es rara, bien, que bueno, este secreto de familia en realidad yo lo que quería decir es que cuando tenemos que decir que puedan ir a dormir a la casa de otro niño, ¿no? Lo podemos abordar, pero nada que ver con eso. Porque en realidad lo que le pasa a la protagonista es que dice que tiene un secreto y que su mamá es un puercoespín por la mañana. Esta parte a los gurises les encanta y cómo ellos empiezan a generar conversación. A mí me pasa lo mismo, mi mamá es igual, cómo ellos quieren participar y quieren intervenir conversando sobre lo que le pasa a la protagonista, que su mamá es un puercoespín por la mañana. Y se llama secreto de familia, porque es un secreto, porque claro, solamente las personas que están ahí, se levantan de mañana, pueden ver a su madre puercoespín. Sí, este es bastante anterior, ¿no? Es de Rachna Sí, Gilmore y Brenda exacto. Jones, Mi madre es rara, y bueno, o sea, la madre, cuando De la todo va historia en mal, juventud. Sí. le salen cuernos, se vuelve, no es exactamente un puercoespín, pero es rara. Mira cómo está escrito rara, además. Es rara. Bueno, sigamos. Bueno, otros ritos de paso también que me parece como importante poder como compartir es también esto de cuando empiezan a dormir solos en sus cuartos, en sus camas, en sus cunas, que están durmiendo con sus papás y tienen que dormir en su espacio y le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo a quedarse solos, bueno, un montón de situaciones que les vienen a los niños y que, bueno, que como adultos nosotros queremos acompañar. Yo en la librería he tenido muchas veces un montón de familias que vienen y dicen, para acompañar las pesadillas, o sea, para que no tengan pesadillas, para acompañar los sueños. Y bueno, yo en realidad acá separé algunos. En realidad a mí me gustaría como compartir esta que está acá, que dice Soñemos un sueño, de María Baranda y Amanda Mijanjos, de la editorial El Naranjo, que en realidad es un relato en forma de poesía que tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que uno siente, con los niños sienten, y dice, crucemos valientes los ríos y los montes, lleguemos muy lejos, soñemos un sueño. Y acá están los dos niños ahí. Se oye de pronto en lo negro más negro, en la noche profunda e inmensa. ¿Será un lobo gris y temible de largos colmillos que nos quiere atacar? No, es la luna brillante que se pone en lo alto del cielo para dejarnos pasar. Clash, clush,
Se oye en la hierba mojada, en lo negro más negro, en la noche profunda e inmensa. ¿Será una larga serpiente de ojos de fuego que nos da mucho miedo? No, es un alegre conejo que salta y brinca para vernos pasar. Esto de las preguntas, ¿no? Porque a veces dicen, tengo un monstruo debajo de mi cama, tengo un fantasma detrás de la cortina. ¿Cómo aparecen de una forma poética esas preguntas? Hay una serpiente y cómo la respuesta de, bueno, acá en este caso es de María Baranda, cómo la respuesta le da otro sentir, ¿no? Otro sentido. Divino, ese Y no no lo sé si tenés algo conocía, ahí Leti. para... Sí, yo tengo algunos, pero está. Este que es un clásico, A la cama, de Helen Ah. Oxenbury, que es un libro silente, súper tierno, de la colección del Chiquitín, libros del Chiquitín, creo que se llama. Chiquitín, sí, del chiquitín. Está, que Sí, bueno, de la nada, editorial Juventud. de juventud, que ta, son como un montón de escenas de lo que sucede. Me encanta esta, que el papá le lee un cuento, el niño le trae el cuento para que el papá se lo lea. Después este que lo conocí por vos, por recomendación tuya, que es Un lobo así de Ay, ese lo grande. Ay, amo. es un Ah, ese, éxito. lo amo. Este, ta, que es Sí. este. De Océano, entre el Lo conocí océano, por ti. de Mariel Dice, Lucas. tengo miedo, dice Héctor. ¿De qué tienes miedo? Pregunta mamá. De la cortina. Ah, ¿hay algo detrás de la cortina? Sí, un lobo. Y acá esto, el despliegue de la solapa donde aparece el lobo, bueno, y el giro que tiene al final, que no lo voy a mostrar, pero está, o sea, todo lo que sucede es muy lúdico, es una escena bien típica de la previa a dormir, y bueno, y justamente, bueno, ya que hablamos de lo transicional, porque vos hablas de ritos de paso, y yo lo conectaba también con la idea de lo transicional en Winnicott, y bueno, este final puedo leer el final, después de un montón de cosas, dice, oh, seguro que al escuchar ese grito el pobre lobo se muere de miedo. Ahora a la cama, chiquitín. Espera, voy a ver si sigue ahí. Se fue, ¿no? Y entonces cuando termina leyéndole el cuento, lo que termina sucediendo es que el niño pide un cuento de lobos. Y ahí aparecen los lobos rodeándolo, que esto es bien, es ese borde entre la vigilia y el sueño, entre la fantasía y la realidad, que es un poco, A mí me bueno, encanta ese libro y a veces los adultos los rechazamos porque dicen que hay lobos y les va a asustar a los niños porque los niños tienen miedo al lobo y más en la noche se lo contamos. Y siempre los niños lo piden una y otra vez. Es súper, súper lindo y además también está esto de la solapa que aparece y desaparece. Y son claro. libros que eso, que lo piden una y otra vez. Es que es como Una jugar a y está otra y no vez. está. Y aparte lo que aparece tiene que ver con la fantasía del niño. O sea, es realmente divertidísimo y muy, muy lúdico, muy lúdico. Después tenía, bueno, este que es Sí, un hay otro. clásico, Buenas Sí, noches, dale, dale, dale. Gorila, nada de Caré, que es divino, Ese es otro éxito. Otro éxito. súper exitoso, donde además está el desafío al niño, quiero decir, el lector es cómplice, igual que en La sorpresa de Nandi, de algo que el protagonista no ve. O sea, el protagonista, que es el cuidador del zoológico, no ve lo que va sucediendo, ¿no? Que es que el mono va abriendo las llaves de todas las celdas. Entonces van pasando un montón de cosas que el protagonista no ve y que el lector las ve, es cómplice, ¿no? Después Cuentos cansados, Leti, ¿lo conoces? De Mario Lebrero, es una versión Sí, de Mario Lebrero, editada me por encanta. Amanuense y ilustrada por Diego Bianchi, que es bellísimo, porque esto creo que fue una idea de Elena Corbellini y de la editorial Amanuense de tomar este, el texto de Cuentos Cansados. Y Diego Bianchi en la presentación, que yo fui en aquel momento, él contó cómo había hecho la ilustración. Son cuadros, o sea, cada una de estas escenas, él decía que fue a Tristán Narvaja, que buscó los autos, los elementos que aparecen. Es realmente, cada una de las ilustraciones es un cuadro, es bellísimo. Es muy lindo. Y capaz que viendo un poco los libros que veníamos como compartiendo, ese capaz que es para más grandes, que está bueno Sí, también. sí, sí, sí. Que haya esas opciones, porque no quiere decir, y esto tiene que ver con los ritos de paso también, a veces decimos, bueno, ya aprendió a leer solo, entonces no necesita que le leamos nosotros en voz alta porque ya sabe leer solo. Y cómo es tan necesario
tanto la lectura compartida de un adulto, la lectura en voz alta eh, con el niño, o sea, que el adulto le lea, pero también esos espacios de intimidad y de lecturas íntimas del niño. Pero porque sepa leer, y eso yo lo trato como siempre de insistir, sepa leer alfabéticamente, ya está preparado supuestamente para el mundo de los libros, pero no, en realidad sigamos leyéndoles, no es algo que, bueno, pasó este umbral y ya está, le damos los libros y que lean solos, porque además hay determinados libros que necesitan el acompañamiento de un adulto, no sé si la palabra es determinados libros, ¿no? O porque Pero más que necesiten, porque nunca deja de ser placentero. O sea, son distintas además, experiencias. Es como si uno dijera, bueno, uno puede leer solo, pero a veces es hermoso que te lean. A veces vas a una actividad literaria y te leen poesía y vos quedás subyugado por esa lectura que hace otra persona. O sea, romper con la idea de que si sos un lector autónomo porque adquiriste la habilidad de la lectoescritura, no precisas que te lean. Hablando de eso, que a vos te encanta hablar de experiencias de mediación, yo esto solo lo voy a mencionar porque es un libro que no se consigue, lamentablemente, Insomnio, de no, ese Antonio no lo conozco. Escarmeta y Alfonso Ruano, que es la Ah, misma y el de la dupla, composición es es Escarmeta, en la ¿no? misma dupla de la composición, sí, de la edición De de la, Caré. En este caso es una edición de CM, mm. pero este es un libro bastante surrealista, excelente, de lo que le pasa a un niño que tiene insomnio y tal. Yo tuve una experiencia de unos talleres justo en pandemia, pero en un momento que el taller de creación literaria, que en ese momento tenía grupo de niños y niñas, ahora ya son solo adolescentes, en ese momento lo leímos y todo lo que surgió, las conversaciones del padecimiento de tener insomnio y de no poder ir a dormir y todo lo que va pasando, o sea, acá Ay, las ilustraciones. no sabes lo que Claro. son las ilustraciones, además súper fantasiosas y tal cual, esa cosa entre el sueño y la vigilia donde no puedes dormir, pero la fantasía te empieza a jugar, bueno, hay algunas malas pasadas, ¿no? Pasan cosas, por Pero ejemplo, a ves, ver, por eso también, soñemos un sueño. El título de este libro también es como muy sugerente. ay, sí es Sí, no. divino, es que ese es poético, es divino. Pero te muestro algunas escenas, pero está, nada, este no se consigue, pero a mí me pasó que me quedé Qué lástima que no asombrada. se consigue, está muy bello eso. Es hermoso, me quedé súper asombrada No, y es de un cómo tema, charlaron, de cómo conversaron y de cómo tienen súper identificado el padecimiento del insomnio. claro, por eso, pero es un tema que no están todos en todo, o sea, no es un tema común. En general se habla de la hora de dormir, la hora de ir a dormir, del Por eso. juego Yo acá, de los niños más chiquitos, del niño que no quiere que el padre y se una vaya a cosa, dormir. y una cosa que me parece importante era cuando dijiste esto, antes de compartir este libro. Pero tampoco es necesario que para que pasen de la vigilia al sueño, ¿no? Sean libros que hablen de dormir. Porque eso también es algo que es una práctica que nosotros hacemos, los adultos. Bueno, necesitamos que el niño se duerma, entonces vamos a compartir libros que tengan que ver con dormir, cómo dormir mejor. Y no, porque un buen libro como, no sé, acá, como Secretos de Familia, que no habla, sí habla de las mañanas, no de las noches. Perfectamente puede ser un libro para compartir en voz alta cuando se va a dormir un niño o una niña. Entonces, el tema es ese, acompañar. Yolanda Reyes dice algo muy lindo, no lo voy a decir, pero no tan lindo como lo dice ella, de que en realidad la hora del cuento de antes de dormir es, obliga al padre a quedarse hasta que empiece y termina. Y el niño lo que quiere es retener a ese adulto y sabe que con el cuento, con la lectura en voz alta, el padre no se va hasta que termine esa historia. Y esa forma de encontrarse, porque siempre digo lo mismo con respecto a, no lo digo yo, lo dice mucha gente, de la... ¿Para qué leer en primera infancia? ¿Para qué leer? Es para fortalecer los vínculos afectivos, porque es ese encuentro que se da con la lectura. Entonces, bueno, Yolanda dice eso, ¿no? Que es ese espacio que se le da a la lectura en voz alta antes de dormir es, te vas a quedar acá hasta que yo me duerma, pero también hasta que la historia termine. Sí, dice de corazón y de viva voz, a ustedes los tendrán ahí.
los van a tener ahí, ese triángulo amoroso que se forma entre el adulto, Exacto. el libre y el niño, que ellos, por eso dice que aunque ella hiciera un doctorado en el arte de contar historias, sus niños los van a preferir a ustedes, porque a ustedes van a estar ahí como presentes de corazón y viva voz hasta que la historia termine. Bueno, Yo, mientras vos buscas, ya encontraste. no, igual no, pero dale, dale. No, iba a mostrar, pero bueno, lo conoces hasta Buenos ¡Ay, Días, de sí! Llano Merod, porque hablaste del levantarse y tal. Este es un libro hermosísimo, que es silente también, y donde son todas escenas, como si fuera en una secuencia ¿Sabés documental, qué? digamos, de lo que Que sucede estaría bueno en una explicar lo familia. que es. Ceci, estaría bueno explicar lo que es el libro Silente, que es un Ah, sí. álbum, pero sin texto escrito. Es un álbum que solo tiene ilustraciones. Y no es que inventemos la historia. Hay una historia que pensó el ilustrador, el autor del libro, para compartir con nosotros. Y de ahí está buenísimo. A mí me encantan los libros silentes, que también son llamados libros sin palabras, álbumes sin palabras, A mí me gusta la libros definición mudos, que lo que de menos... Cecilia Bayur, que dice Sí, libros de imágenes sin Bashur. palabras escritas. Este, porque de silentes no Bueno, tienen nada, hay como vos también definición decís, de, que... y de libro mudo menos, Mm. ¿no? Entonces, miren, ahí hay una narrativa, va pasando una historia, entonces, bueno, y las ilustraciones son muy lindas. Pasa de todo hasta que finalmente termina, no sé, de ir al baño, lavarse los dientes, desayunar. Y después lo conecto, no tiene nada que ver los autores ni nada, pero lo conecto hasta la tarde, ¿lo conoces? De un niño que va al jardín. Lo conozco, pero no lo tengo. Y creo que tiene que ver con esto de cuando queda en el centro educativo, cuando queda en el Sí, jardín, sí, y ¿no? después hay otro que ahora no lo agarré, pero que es de la colección Los Piratas de Barco de Vapor, que se llama Qué raros son los mayores. Es divertidísimo porque es un niño que lo dejan en el jardín como sin explicación y él ve que los chiquilines corren, que hacen ruedas, que pasan cosas y no entiende nada. Después lo vienen a buscar y les dicen, me extrañaste, y dice, qué raros son los mayores, porque no le habían explicado en un libro de que tiene muchos años, ¿no? Y bueno, hasta la tarde también es una escena en la que se despide, Pero ese queda. hasta la tarde, no sé si sigue, es de Corimbo, ¿no? Hasta la tarde. Sí, Corimbo, capaz que no está más. Bueno, perdón, No yo sé si traigo los... libros No, viejos. es una lástima. No, Mm. no, pero están buenísimos. Ojalá Pero se tengo puedan algunos reeditar y que sigan. que tienen que ver más que, en este caso no es el jardín, sino la escuela, como la expulsión de Zorro Rojo. Mm. También está el regreso a clases de Roberta, que no lo tengo acá, de Caré. Bueno, está, nada. Ah, no, yo quería contar de este que tengo Dale, que no miedo, lo conozco. porque sí, Sí lo en conozco, tengo, realidad a mí tengo me ese gusta, otro. claro, por eso, pero me gustaba la historia porque es súper interesante. Este Tengo Miedo fue como la primera versión, espero que Babel no me mate, que sea bien rigurosa en lo que voy a compartir. Tengo Miedo de Ibar Dacol. Las ilustraciones son así, digo porque está buenísimo el proceso, son en blanco y negro, y en realidad empieza con Isaías, creo que es hora de dormir, hay tanto silencio que se oye el golpear de las hojas contra el cristal de la ventana. Todo está oscuro, solo unas pocas estrellas acompañan a la luna en el cielo. Eusebio. Eusebio no puede dormir, tiene miedo. De ahí muestra una situación que es súper familiar, ¿no? Eusebio no puede dormir, tiene miedo, ¿y qué pasa? Ananías, Ananías, ¿estás dormido? Pregunta Eusebio muy bajito. No, aún no, responde Ananías. ¿Qué te pasa? Eusebio le cuenta que no puede dormir. Entonces, ahí van pasando, o sea, lo que va pasando es que Eusebio le va contando a lo que le tiene miedo. Tengo miedo de los monstruos que tienen cuernos. Y ta. Digo ta porque en realidad lo que yo quiero contar es que esta es la primera edición, es tapa blanda, después pasan a que esto también son decisiones de la editorial y también del autor, que es Sibardacol, que no sé si lo dije, que él es el que escribe la historia y también es el que ilustra, y lo hace parte de historias de Eusebio, donde tengo miedo, está por acá, acá está, tengo miedo.
Y las ilustraciones voy a mostrarla, son las mismas, pero en realidad ahora le puso acá un color azul y empieza, es hora de dormir, hay tanto silencio que se siente el murmullo del viento entre los árboles, todo está oscuro, solo unas pocas estrellas acompañan a la luna en el cielo, Eusebio no se puede dormir, tiene miedo. ¿Y qué hacen acá? El cambio radical para mí que lo plantean también. En realidad es tengo miedo, con tapa dura, las ilustraciones ya tienen otro protagonismo y la primera ahí y dice, hay tanto silencio que se siente el murmullo del viento entre los árboles, todo está oscuro, solo unas pocas estrellas acompañan a la luna con el cielo. Eusebio no puede dormir, tengo miedo. Y a partir la primera versión, que eran los miedos, o sea, que aparecían los diferentes miedos a los monstruos, a ver, vamos a ver, ¿a qué más? A los monstruos que tienen cuernos, a los que escupen fuego, a los que son transparentes, a los que tienen colmillos. Lo que hace Ibar es que en realidad esos miedos son miedos que amenazan a América Latina. Entonces está el miedo al rapto, el miedo a la migración, el miedo a los incendios. Tengo miedo de los monstruos que tienen cuernos, de los que son transparentes, de los que tienen colmillos. Como a mí me parece súper fascinante el proceso que tiene este libro, esta historia, desde Tengo miedo, la primera versión, cómo sigue incorporándose a los cuentos de historias de Eusebio y cómo después sale a la luz esto. Divino, no conocía la historia, yo solo tengo la última versión y no conocía los anteriores, así que me sorprendiste, Leti. Pero es súper interesante. Yo Re. tampoco, yo en realidad que Pero estoy capaz mucho que en. también tiene que ver con la evolución del libro álbum de algún modo, ¿no? Como, porque también una cosa que vos no mencionaste, pero seguro la observaste, es el cambio en la disposición de la tipografía y en la Sí, tipografía y la disposición del texto, dentro de la página. Hay un cambio ahí notorio. Vos lo mostraste y se veía. sí, 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 sí. En O la sea, parte que cómo dice se incorpora eso, ahí va. Todo esto oscuro, ¿tá? No es como en los libros emocionales, que son los que a nosotros no nos gustan, no porque no nos gusta que emocionen, sino que intenten manejar emociones. Lo que hacen es ponerte la emoción en mayúscula y en negrita como quien te la quiere dejar impresa en el cerebro, ¿no? Alegría, no sé qué, valentía, te la ponen, ¿no? Esto es distinto, porque esto es usar el recurso del texto para enfatizar un contenido y darte la pauta para que en la lectura expresiva vos también lo hagas. Porque, por ejemplo, vos cuando estás leyendo eso, todo está oscuro. Lo vas a enfatizar porque la manera en que está dispuesto y la manera en que está presentado el texto te va a invitar a enfatizarlo, te va a ayudar a vos en tu lectura expresiva. y yo quería contar una experiencia de mediación, eso que estás diciendo, porque a veces dicen que es muy movilizante o muy impactante para los niños. Un libro que evoluciona de los miedos nocturnos a este, ¿no? Quiero buscar una parte. Bueno, lo Eh, cultural también, la migración siempre existió, pero la fuerza que tiene claro, ahora y la angustia de acá. acá ven que claramente se están llevando a su hijo, ¿no? Y en esta parte dice, de los que se esconden en los lugares oscuros y solo dejan ver sus ojos brillar. Esta experiencia de mediación que voy a compartir no me pasó a mí, sino que lo cuenta María Emilia López, que es especialista en literatura infantil. Ella contaba que en realidad este libro se lo compartió a un grupo de niños de 3 años y un niño, yo vuelvo a decir lo mismo, estoy
repitiendo algo que seguramente María Emilia lo cuenta mucho mejor. Un niño dice, ay no, ¿por qué se lo lleva a su hijito? Algo así, dice una niña, y entonces otra niña le dice, no, no te preocupes, que se lo vamos a devolver. Y hace este gesto, dice María Emilia, y lo traen hacia acá. Y yo siempre hago énfasis, que me encanta, esto de cómo los buenos libros permiten esto del intercambio, del opinar, de escuchar, cómo ellos también están siendo autores, en cierta forma, cómo son esos lectores activos, que tiene que ver con una concepción de lectura y de lector. No es el lector pasivo que queda así escuchando y no pasa nada, ¿no? Porque el niño ahí toma participación y reinventa la historia en cierta forma y le da tranquilidad al de al lado. O sea, es un montón. Claro, es Y divino, eso da pie a muchas cosas, ¿no? Pero termina de decir lo que ibas a decir. no, y yo lo que quería para cerrar es que en realidad a veces este libro es rechazado, censurado por los adultos porque puede ser muy movilizante, porque en realidad las imágenes también movilizan, conmueven, pero estamos compartiendo en un grupo de 3 años y pasan estas cosas. Y me parecen valiosas, muy valiosas. Claro, porque aparte, justamente creo que lo que toca es la necesidad de que los adultos mediadores no tengamos miedo de que ellos expresen su miedo o su angustia. O sea, el libro podría resonar, como sucedió en esa situación de mediación lectora que vos contás, que cuenta María Emilia, podría pasar que la conecten con una situación muy... por un lado pensaba, eso es lo que algunos autores dirían es una respuesta performativa, como respuesta lectora, ¿no? O sea, crea algo, hace una creación, crea, toma y toma, se lo devolvemos. Hay una intervención. Por otro lado, los niños y las niñas necesitan, como dice Graciela Montes, experimentar en el lugar seguro de la literatura esas angustias humanas. Eso que son las angustias humanas que para todos son iguales, que es, bueno, el amor, el desamor, el abandono, ¿no? Y además, porque en realidad, si alguien se angustia leyendo un libro, en realidad quizás está haciendo catarsis o necesitando expresar esa angustia que ya tenía que resonó con el libro. No tendría por qué achicarnos. Por un lado, ahí es donde nos da pie a poder hablar de la cantidad de libros que se llaman Tengo miedo, pero no son el Liber sino que es Tengo miedo, pero te lo resuelvo en la historia. O sea, entonces vino la mamá, le hizo un mimito y le dije, no te preocupes, yo estaré aquí contigo para siempre. O sea, como tratando de que la resolución sea asegurada en el final del libro y muchas veces simplificando. Yo acá quiero citar a María Teresa Andreto con este libro que es Los valores y el valor se muerde en la cola, en una parte que me das pie como para decir, leer esto, que es un poquito largo, pero eh, quiero compartir, es así, el grueso de los libros destinados al sector infantil y o juvenil, aunque claro, con honrosas, honrosas excepciones de libros, autores, ilustradores y editores, procura una escritura correcta, cuando no lisa y llanamente baladí, políticamente correcta, socialmente correcta, educacionalmente correcta. Es decir, fabrica productos que se consideran adecuados, esperables para la formación de un niño o para su divertimento. Y ya se sabe que correcto no es un adjetivo que le venga bien a la literatura, pues la literatura es un arte en el cual el lenguaje se resiste y manifiesta su voluntad del desvío de la norma. Y lo que más adelante, lo que dice María Teresa Andreto, a ver si lo encuentro, que es una oración muy chiquita, esta que dice, por eso la literatura no es el lugar de la certeza, sino el territorio de la duda. Porque esto de siempre estar explicando no es literatura. Si estamos explicando todo el tiempo, se aleja de lo que es la literatura. Y la literatura eso nos da esto de la incomodidad, de la incertidumbre, de hacernos preguntas. Yo tengo muchos más libros, no sé, vos, Ceci, seguramente sí. Quería citar Espera, este, lo dice los bichos, que dame un tiene que ver con segundito los... porque quería Sí, leer una dale. cita de Graciela Montes. Bueno, desde que vos me planteaste la propuesta de ritos de paso, y yo lo asociaba al concepto de lo transicional de Winnicott y a cómo Graciela Montes Ah, sí. habla de que la literatura habita en la frontera indómita de las palabras apoyándose en la concepción de lo transicional de Winnicott,
que a mí me encanta para eso tomar a Chigüiro, que vos ya lo tomaste, y también este libro de María Bernique, Papá y yo a veces, que es precioso y nos habla No, de otra transición, que es la transición entre estar juntos y estar separados cuando estamos juntos. O sea, me refiero a que cuando uno está con exactamente. otro, no siempre está con otro porque esté haciendo lo mismo, sino que justamente a veces estar juntos es estar juntos un poco cada uno en la suya. Y acá la historia de María Bernique es hermosa porque es re sencilla y sensible y muestra cómo hay cosas que le pasan a la niña protagonista con su padre, eh, que son puestas en palabras, otras que no son puestas en palabras, y otras que transcurren en cada uno estando juntos, pero sin estar en lo mismo. Y acá esta cita de Graciela Montes, de La Frontera Indómita, que dice, ¿qué lugar ocupan los cuentos, la ficción, la literatura, los mundos imaginarios en la vida de las personas? Entonces dice, a fin de cuentas, es solo en esa breve cuña de conciencia y oportunidad, en esa estrecha y dramática frontera, el rayo de luz que procede a la indefectible noche, el jugar mientras el lobo todavía está lejos, donde tienen lugar todas las construcciones humanas, su cultura y, por supuesto, su literatura. Hablar de literatura sin tener en cuenta ese contexto elemental puede conducir a muchos equívocos y, sobre todo, a muchos vacíos. Es ese contexto el que le otorga sentido a lo que hacemos. Y ella después dice que le toma la idea prestada a Winnicott y tal. Y habla de la zona potencial, de la zona transicional. Pero lo que me encanta es esta manera de decir el rayo de luz que precede a la indefectible noche, que eso es la literatura y por eso tenemos que poder angustiarnos si necesitamos, así como divertirnos, así como recrear a través del humor, como con Isol. Y hay un tema que también, que hablamos de los ritos de paso y esto de la angustia, que es la muerte, que en realidad es para hacer otros encuentros sobre la muerte y que lo dejamos por acá para poder retomar en encuentros futuros, que la muerte es un rito de paso también, como nosotros, los adultos, se los compartimos a los niños y cómo la literatura la aborda en los textos. Así que bueno, no sé si te parece, nos vamos despidiendo, no sé si vos querés decir Dale, algo yo más solo y quería decir retomamos con la porque muerte. tenía, a ver, dentro de los ritos de paso, yo que sé, un montón de otras cosas, ¿no? Que ya, algunas ya hablamos, el chupete, los pañales, no sé qué, la idea del colegio, no sé cuánto, las mudanzas, que eso lo dejamos para otro día. Pero acá tenía un grupito, un grupo de libros que tenían que ver con la vejez, con el envejecer y con la relación entre las infancias y las personas que se van volviendo ancianas, ¿no? Acá, Maestro del Disfraz lo conocí por vos, Leti. Y en realidad es como que dentro de una historia aparece el abuelo que ya no lo reconoce y aparece con mucha naturalidad, ¿no? Esta historia también, este libro es hermoso, ¿lo conoces? Como todos los días de Calibroscopio. No, ese no. Son dos personas viejitas que se encuentran en una plaza, como todos los días, que en realidad es como si hubieran perdido la memoria, pero a la vez cuando se encuentran recuperan algo de la memoria, no sé, es muy lindo, habría que leerlo todo, pero pasan cosas en el encuentro entre ellos como todos los días. ¿Tá? Yo lo conecto con Guillermo Jorge Manuel José, que es hermosísimo, que es un libro de un niño que vive Amo ese libro, sí. al lado de un residencial y se hace amigo de una anciana que la va ayudando a recuperar la memoria. Él va investigando qué es la memoria. Es muy tierno, pregunta qué es una memoria. Es muy poético, es que es indescriptible. Pero hoy no podemos seguir tanto. Y después muestro que se llama Solo sé joven dos veces, de Quentin Blake, que a mí me encanta a veces regalárselo a personas mayores porque son como personas mayores que recontra disfrutan la vida y en distintas escenas maravillosamente ilustradas por Quentin Blake de la vida. Y un pasito y otro pasito, que es un clásico de Caret hermoso de Tommy de Paola, donde un niño a quien el abuelo enseñó a caminar. Después el abuelo tiene, no sé, si una ACV o algo parecido, y él lo va ayudando a caminar al abuelo. Entonces hay algo como de lo cíclico de la vida,
del comienzo, del fin y de la compañía mutua que se hacen niños y ancianos. Y ahí Ay, que no Ceci, lo me voy a pones leer. nerviosa con tu tos. Ay, perdón, es que El ya se me idioma va a pasar, secreto. ya me voy a No, no, recuperar. por mí no. Ya me voy a recuperar. No, me da cosa por El vos. idioma secreto, que es una historia Con la abuela. con la abuela y lo que la abuela le digo. Dejo por acá, así no te asustás Yo con te mi iba tos. para acompañar los tuyos, para acompañar y relacionarlos estos dos, mucho, mucho, porque tiene que ver con la celebración del cumpleaños al final, que es de Trish Cook y Helen Oxenbury. Y a mí, ¿por qué lo relacioné con lo tuyo? Porque en realidad cómo van viviendo toda la familia y cómo también están los abuelos, la tía, ¿no? Y me encantan las ilustraciones. Es, y bueno, es un festejo que están haciendo, ¿no? Que todos van de adelante para atrás, que están preparando todo, la sorpresa para cuando llegue el cumpleañero. Pero en esa sorpresa están preparando, está el niño, que es como el que está esperando a su papá, que es el cumpleañero, y dice, no estaban haciendo nada. Mami y el bebé, nada de nada. Cuando ding dong, oh, mami miró la puerta, el bebé miró a mami. ¿Quién será? Y ahí empieza a llegar todo el mundo. Era la tía Bibi, ¿no? Después está el tío Didi. Y me gusta porque eso, como que también están los abuelos. Era la abuela y la abuela nona, y la nona. Y otro, porque eso, ¿no? Como la literatura aborda temas, temáticas que a veces no lo pensamos. Este es de El gato que vivió 1.000.000 de vidas, de Yoko Sano. Y capaz que podemos decir que tiene que ver con la resurrección, ¿no? Y la vida que tienen los gatos, la reencarnación, y que tiene que ver con vivir muchas vidas, ¿no? Pero ¿cuál es esa vida realmente? Es un libro súper filosófico pero también toca la muerte de alguna forma y lo que nos pasa a los que quedamos y bueno, y el gato, yo este libro, y el gato vuelve a la vida y de qué forma, ¿no? Entonces, esto sí, dar como el cierre para hablar de la muerte y seguir intercambiando sobre esos libros. Divino, Leti, muchas gracias por tus recomendaciones. No, gracias a vos, Ceci, y nos vemos muy prontito. Chao. Chao.